me encantaría, hasta la última cosa que dirija, saber que sigo siendo un actor que dirige. Yo me voy a reunir con vos un domingo a la mañana para ensayar algo. Nos vamos a reunir para engañar a la gente. Me gusta mucho pensar que el actor está completamente atravesado por lo que pasa en la calle. Creo que el ego se fortalece, ¿no?, cuando que alguna situación lo desestabiliza. Tenemos una tradición ligada al teatro que viene con los inmigrantes. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, por difundirla en las redes sociales. Hoy los invito a recorrer un camino teatral, dramático, una aventura junto con guiados y junto con un director quizás de los más prestigiosos y reconocidos de lo que se llama el teatro alternativo, pero también el oficial, es Guillermo Cacache. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, Guillermo puso en escena uno de los éxitos teatrales de los últimos años. Es la obra Mi hijo solo camina un poco más lento, que se da en la Sala Pacheta viernes y sábados. Ahora vamos a contar en detalle por qué viernes y sábados y por qué en esos horarios. Y dónde queda la Sala Pacheta también. Pero todo esto es parte del camino que quiero recorrer con vos, Guillermo. A partir de este trabajo, entender cómo funciona tu tarea, cómo funciona el director. El laboratorio. El laboratorio, exactamente. Perfecto. Entonces, la obra, dice, es una pieza croata, escrita por un chico croata de 25 años tenía cuando escribió esta obra. Sí, entre 25 y 26 años. Bien, ¿y cómo te llega a vos? Mira, hay un evento muy importante en Buenos Aires hace unos años, que es un festival que cura Matías Umpierritz. El festival se llama Europa más América. Y es un sistema de cruces, porque junta dramaturgos extranjeros con directores argentinos. Y en ese maridaje aparecen estas cosas. A mí me tocó el croata, Ivor, y me tocó en unas circunstancias bastante especiales porque siempre cuento esto muy particular por todo lo que pasó después con la obra, ¿no? Que lo primero que dije sin leer la pieza fue que no podía. Yo estaba en un momento muy particular. ¿Te tocó en qué sentido? ¿Él estaba en Buenos Aires? No. ¿O te llegó la obra? Matías sí, o sea, el curador del festival estaba en Buenos Aires y él elige los textos y me convocó a mí en particular para leer, para hacer, ¿no? La lectura fue a lo que yo todavía no accedía y se había contestado que no por un momento muy especial de mi vida en el que estaba atravesado por cantidad de cosas, que tal vez esa cantidad de cosas fueron las que me dieron la sensibilidad para que al conectar con este material, ¿viste? Cuando uno está medio cascoteado, uno se pone más poroso, más vulnerable a veces, y esta era esa ocasión. Y entonces después tuve acceso a la lectura porque Matías insistió con una trampa muy inteligente. Me dijo, bueno, léelo, Guillermo, porque en el caso de que vos no lo puedas dirigir, me gustaría que veamos juntos qué otro director. Y con esa trampa yo leí el material y me pasó algo muy conmovedor. Yo recuerdo que era una tarde así fresca, esas que uno decide que hace en casa un rato cuando tiene el tiempo y aprovecha para leer. Yo venía de vivir en una casa bastante oscura y esta casa donde empezaba a vivir en ese tiempo era muy luminosa. Me senté ahí con un sol de esos de otoño que entran y dan ganas de quedarse toda la vida ahí. Y en esa circunstancia me puse a leer la pieza y quedé tomado en un momento. Que llevaba este título, ¿no? Mi hijo solo camina un poco más lento. Mi hijo, sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando lees un texto así? ¿Qué es lo que, a diferencia de un lector común, un director cuando lee un texto así, imagina las escenas? ¿Qué es lo que reconoce en un texto dramático? Sí, básicamente creo que hay dos zonas, ¿no? Una de la que no vamos a poder hablar, que tiene que ver con lo inexplicable, con algo que, pues si me está pasando algo con este material
y no termino de entender qué es. Y a mí me gusta mucho entregarme plenamente a esa sensación. Por eso te digo que es algo de lo que mucho no se puede hablar. Después la otra cosa que pasa en simultaneidad con esa sensación de no entender qué y que algo te vaya llevando, es empezar a ver las escenas, ¿no? Un material que te provoca escena o no te provoca escena, digamos. Un material que a lo mejor te interesa, pero te parece más que es un ejercicio de escritura que te seduce en términos de lenguaje o de algunas ideas que aparecen trabajadas y que sin embargo no te convoca, ¿no?, a la posibilidad de su materialización en términos de escena. Y con este material me asistían los dos lugares. Ese lugar más ligado a algo que no tiene una comprensión meramente intelectual, ¿no?, como para decir fue tal y tal cosa, y que empezaba a aparecer la obra. La obra aparece, por lo menos en mi caso, en imágenes como fuera de foco, ¿no? No tienen nitidez, mezclan poéticas, hasta que en el encuentro con los actores ahí empieza, ¿no?, a hacer foco, a tomar definición. Porque además originalmente vos sos actor. Originalmente soy actor. Y siempre digo lo mismo y lo voy a decir una vez más. Me encantaría, hasta la última cosa que dirija, saber que sigo siendo un actor que dirige. Que en la actuación fue donde se constituyó un nivel de comprensión de lo escénico, de saber por dónde pasaba esto, o de empezar a saber, porque creo que también hay un punto en el que nunca terminás de saberlo, pero fue en el cuerpo del actor donde tuvo origen todo esto que es a lo que hoy me dedico. Hoy el actor ha quedado, no relegado, pero hay como un estado de latencia y aparece a través de lo que dirige y aparece en lo que son los entrenamientos actorales, que es como la otra actividad fuerte que hago con mucha pasión, porque también es un laboratorio para mí la clase. Para mí en la clase, no, este programa se llama La Clase justamente, en la clase para mí no hay un método, no hay una técnica ciencia cierta, pero sí lo que hay, de alguna manera, cuando es una das clase en tu sala, digamos. Sí. En mi sala o en la universidad, ¿no? Yo tengo dos zonas fuertes de trabajo, que una es la educación pública, la universidad, donde también trataré de no irme porque me gusta lo que pasa ahí, y en la sala, por supuesto. Y una cosa muy simpática que pasa, que me ha empezado a pasar en los últimos años, cuando voy a dar clase a otras zonas, ¿no? Digo, a otros territorios que tienen algo para decir, tal vez por su condición de estar emplazados fuera del país o en la provincia, ya empiezan a pasar cosas distintas en algunas instancias y en otras universales. Es decir, la apariencia de que la clase va a ser distinta porque hablan otro idioma, porque tienen otras costumbres, y que cuando empezás a llegar a las zonas, ¿no?, de mayor intensidad de la clase, empiezan a aparecer, ¿no?, algunos procedimientos que se repiten idénticos en cualquier cuerpo, ¿no? Pero en el caso de este en particular, cuando lees un material como este, sí, hay un conflicto entre el actor y el director, es decir, bueno, cuando lees y vos decís, este personaje te atrae como para hacerlo vos, ¿cómo definís ahí que vas a dirigir y no vas a actuar? Sí, en general me doy cuenta muy a posteriori que algún personaje de esos me atrae. En principio, ese lugar mío de la actuación se disuelve de alguna manera en cada una de las partes, en cada uno de los personajes, ¿no? Y pasa algo muy atractivo, que es como una especie de gran caída de la moral, que me permite habitar físicamente ya en la lectura cada uno de los roles. ¿Esto qué quiere decir gran caída de la moral? Gran caída de un lugar ligado a la identidad. Yo podría decir, en principio no podría ser yo el personaje de la madre, ¿no? Pues no. Cuando estoy leyendo un material, yo puedo ser la madre, puedo ser el hijo, puedo ser el que roba, puede ser el que salva. Esa disolución de lo identitario, ¿no? Por eso digo caída de la moral, porque me pasa que puedo soltar mi propia identidad para encontrarme mutando en los diferentes roles, y desde ahí se genera lo que yo te decía que es la mejor comprensión para mí de la pieza. No desde una racionalidad que analice el texto, sino como desde una suerte de juego que me permite encontrarme, ¿no?, en cada una de las zonas que plantea, como si cada personaje fuese una zona y yo pudiese demorarme en cada una de esas zonas unos segundos para ver de qué va ese terreno, qué están respirando cuando dicen lo que dicen, más que entender
qué están queriendo decir. Claro. ¿Y cómo iniciás la tarea de casting, de elección de los actores y actrices? Hay dos situaciones base. Una que a mí me gusta mucho, que podríamos llamarla la de darme el gusto. La de darme el gusto quiere decir, uno ve teatro, uno se ha cruzado con gente que ha sido compañera de trabajo de uno, o docentes de uno, o discípulos. La palabra discípulo no me gusta mucho, aunque esta sea la clase, sino gente que ha entrenado con uno. Y decís, con esta persona en algún momento me gustaría encontrarme en una experiencia laboral, ¿no? Porque tal vez los conozcas incluso solo de haber asistido a una función, ¿no? Y entonces ahí aparece la convocatoria, ¿no? Por darme el gusto. Y otra tiene que ver, digo, en nuestra sala hay un grupo de gente que no podríamos decir que es un grupo estable, pero con la que vamos haciendo diferentes cosas en el tiempo, ¿no? Y mi hijo, esta pieza, recibe un poco ese proceso mixto, ¿no? Digo, hay gente con la que venimos trabajando, hicimos un espectáculo histórico hace muchos años que se llamaba A Mamá, una deriva, digamos, de la Orestíada, y que nos volvemos a encontrar con la mayoría en este espectáculo y otros que se suman para la ocasión porque necesitábamos más compañeros. Guillermo, el espectáculo Mi hijo solo camina un poco más lento se da en la Sala Pacheta, que es una sala de barrio, un galpón, que me gustaría que cuentes rápidamente cómo llegaste a ese galpón y por qué. Llegué yendo al supermercado. Iba al supermercado, pero mientras iba al supermercado a hacer las compras como cualquier ciudadano, ya estaba con la obsesión de que tenía que concentrar mi actividad en algún espacio. Yo estaba disperso, dando clase en un lado, ensayando en el otro, estrenando en aquel. Digo, necesito una base, ¿no? Una base de operaciones, así como un lugar que me disperse menos. La búsqueda de menos dispersión es una búsqueda eterna, ¿no? Y veo que a la vuelta del supermercado, entre el supermercado y mi casa, hay un galpón que en la planta baja tiene una concesionaria de autos. Y yo tenía un vínculo con el dueño de la concesionaria de autos porque era una especie de tío lejano mío, que yo incluso saludaba con la mano cuando pasaba para el supermercado. Y un día entro y digo, ¿qué tenés ahí? Es un galpón, está abandonado, está destruido, tiene agujeros en el techo. Lo alquilé un par de veces, pero me genera tantos dolores de cabeza alquilarlo, ¿no? Que ya decidí no alquilárselo a nadie más. ¿Puedo verlo? ¿No? Lo vi y lo más pregnante de esa primera impresión fue su ventana. Tiene un ventanal, no es un gran ventanal, pero un ventanal de una luminosidad muy particular. Sí, de arco además, que da sobre la calle. Una especie de medio punto, ¿no? Sí. Me generó, dije, es acá, y sabía que no iba a ser sencillo. ¿Y por qué le pusiste a Pacheta? A Pacheta tiene que ver con que más o menos por aquella época me tomo unos días para irme al norte y descubro que camino del tren de las nubes, que el guía hablaba mucho de la zapacheta. Me llama la palabra, primero que nada, y su musicalidad se acercó, ¿no? Y luego supe el significado, aún sin llegar a destino, que tenía que ver que eran las piedras que ponían los quichuas, ¿no?, en el camino, en agradecimiento a la tierra, porque a partir de ese sitio, ¿no?, en ese sitio quedaba emplazado un lugar en el que sabías por dónde seguir si mirabas para todos lados. Entonces vos llegás hasta una pacheta, supuestamente los quichuas llegaban hasta una pacheta, miraban para todos los lados alrededor de la pacheta y encontraban un camino por donde seguir. Esa idea de un camino por donde seguir, más que la de un lugar de llegada, de un punto, ¿no?, de arribo, sino a Pacheta pensarla como un lugar por donde seguir en el camino, y que implique que la piedra que pone cada uno ahí es una suerte de agradecimiento. Se armó sentido por todos lados, entre la palabra, el estado de ese viaje, y después llegar y que en el punto de destino
hubiese un ritual que se configuraba alrededor de una pacheta. Nada, le generó, quedó muy ligado a todo ese viaje, que fue un viaje muy hermoso por otra parte, y me estaba pasando de necesitar un nombre para esto que estábamos Y corrió armando. riesgo la sala Pacheta, en algún momento casi la pierden, ¿no? Sí. Tuvieron que recurrir a la ayuda de, digamos, casi de los espectadores y de la Sí. gente que iba habitualmente a la sala. Pasa que este mismo tío, seguimos con el cuento, este mismo tío, pasados 13 años, nosotros estábamos trabajando, la rescatamos, que realmente tenía pasto en su parquet, tenía agujeros en el techo enormes, la rescatamos, la pusimos en condiciones, trabajamos ahí desde hace 13 años, y pasados 13 años, y en medio de lo que estaba pasando con esta pieza croata, el tío este me dice: mirá, Guillermo, para mí el ciclo comercial acá terminó, me quiero retirar. En 3 meses te pediría si puedes encontrar otro lugar, porque además tengo apalabrado a una gente coreana, creo, para poner un supermercado o algo por el estilo. Yo: no me puedes hacer esto, 3 meses no son nada. Salvo buscar, no encontrábamos qué alquilar que fuese accesible, ¿no? a lo que es el ingreso muy pequeño que tienen este tipo de emprendimientos, las salas de teatro alternativo, independiente. No podíamos, no estábamos en condiciones de alquilar, mucho menos de comprar. Entonces se me ocurre, así como un ejercicio catártico, publicar en Facebook, ¿no? Que se terminaba, después de 13 años, lo que había tenido que ver con un proyecto entrañable, que terminaba. Lo consulté a Romina, que es mi mujer y con quien llevamos adelante este emprendimiento, y lo escribimos casi juntos y lo publicamos como un duelo, a manera de hacer un duelo. Pasa que empiezan llamados por teléfono: ¿cómo que van a cerrar la Pacheta? La respuesta de me gusta, la respuesta de comentarios en Facebook fue... Creo que nunca un comentario, nunca una publicación que hice en Facebook tuvo la repercusión que tuvo, y eso inmediatamente fue una llave que nos sacó de la depresión profunda donde estamos, cuando veíamos los llamados por teléfonos de amigos, de gente de prensa, de los medios que nos llamaban y decían: ¿cómo van a cerrar este sitio? Colegas que habían pasado por la sala. Nos miramos con mi mujer y dijimos: esto no puede cerrar, salgamos a defender la posibilidad de seguir. Y eso terminó en la posibilidad de comprar el espacio, después de un arduo trabajo en el que le debo reconocimiento a muchísimas personas, un agradecimiento enorme a muchísimas personas. Esa sala Pacheta que queda en la calle Pasco, en el barrio de Valvanera. Y que parece parte integrada al barrio. Digo, para la gente que va, volviendo a la obra, en esa sala empiezan a ensayar esta obra sábados y domingos a la mañana. Sí, fue muy sencillo. La mayoría de los actores que hoy trabajan en la pieza tienen otros trabajos, además, y el único horario en el que podíamos juntarnos todos eran los domingos a las 9 de la mañana. Pasa que era tan fuerte lo que pasó con la primera lectura del material. No solamente fue fuerte mi primer encuentro con la pieza. Cuando yo leí esta pieza para el colectivo de trabajo que somos, todos sabíamos que había algo ahí que no podíamos no hacer. Entonces, cada cual vio... Porque ¿sí? se puede contar, digamos, yo sé que hay una cosa que no te gusta, que es aquellas obras en las que alguien le cuenta a otro de qué se trata. Sí. Pero en este caso, para saber de qué estamos hablando, para los espectadores que no la vieron todavía, que es un éxito de ya lleva 2 años, 3. ¿no? 3 años de éxito los fines de semana. Pero en particular, ¿se puede hacer una síntesis de qué, no de qué va la obra, sino de qué trata, cuál es el sentido de la obra, qué es lo que conmueve de la obra? Mira, me parece que pasa algo muy particular, porque la anécdota... La anécdota. Pequeña, es muy pequeña, es el día, ¿no? Del cumpleaños. Del cumpleaños de un chico que, esto ya a esta altura todo el mundo lo sabe, no es anticipar nada, está en silla de ruedas, pero que yo también insisto en no pensar que este es el recurso por el cual la obra va a encontrar su nivel de penetración en el público, ¿no? Porque sería situarnos en un golpe bajo, en un efecto
emocional que podría tener compadecerse, ¿no?, de su situación. Todo lo contrario, me parece que ahí se empieza a multiplicar la metáfora, ¿no? Y entonces, cuando pareciera que lo único que pasa es asistir al día del cumpleaños de este chico, lo interesante es la cantidad de cuestiones que alrededor de esta situación se empiezan a tejer y la posibilidad o imposibilidad de asumir lo que está pasando en la familia a partir de esta situación puntual, ¿no? Yo diría que es el trabajo de asumir algo lo que la obra abre al público y quién no podría identificarse con esa circunstancia, ¿no? Que la vida te ponga de frente a hacerte cargo de una realidad y las resistencias que eso genera y qué pasa en la entrega a eso y qué pasa en la elaboración de eso. Porque hay algo muy importante, la obra no ha podido correrse muchas veces de la categoría de familia disfuncional. Y yo afirmo, hoy una vez más, que esta familia funciona. No es una familia, porque pueden algo en relación a este eje de tensión de lo argumentativo, ¿no? Pueden algo, finalmente. Ahora, si vamos a llamar familia disfuncional a toda familia que tiene conflicto, todas lo somos. Claro. Pero si hay algo que no se puede resolver, si es por eso, ¿no?, que más ligados a la psicología, tendría más que ver con eso. Una familia que nunca va a poder salir de esa encerrona. Esta familia encuentra un camino por donde salir de la encerrona. Sí, hay como una dificultad de reconocimiento de la discapacidad del chico que cumple años, pero luego uno empieza a ver como espectador que cada uno de los personajes tiene su propia discapacidad, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Que todos, y que por ahí el personaje que está discapacitado o que está en silla de ruedas es el que tiene asumida su condición. Pero la obra genera como una especie de puesta en evidencia de lo que alguien no puede. Porque si vamos a la historia de la literatura dramática universal, es la historia de personajes que no pueden algo en su presente y son interesantes de ser narrados en esta imposibilidad. Si alguno de los grandes personajes, Hamlet, Edipo, Orestes, pudiesen, no hubiese tenido sentido su... No habría conflicto dramático. No, claro. Entonces, creo que el tema es que esta silla de ruedas o lo que le pasa a algunos de los otros personajes generan como esta puesta en evidencia, ¿no? Destacan algo que es la condición de todo personaje interesante de ser contado. Un no poder, que acá pasa que es menos heroico que estos otros personajes que estamos nombrando. La obra está llena de preguntas. En cambio, hay otra literatura, ¿no?, que claramente se contesta cosas o cuenta lo que entendió. Acá creo que el croata Ivor Martinic, de 26 años cuando escribe, comparte sus preguntas, al mejor estilo Chekhov, ¿no? Está haciendo esa operación de decir, puesto a hablar de una familia, se abren tantos interrogantes que yo lo único que puedo hacer a mis 26 años es generar la situación que los contengan, y eso es una obra. Una de las curiosidades, por llamarlo así, de Mi hijo solo camina un poco más lento, es que las funciones se dan sábados y domingos en horarios cercanos al mediodía, ¿no? A las 11 de la mañana. 11:30. 11:30 de la mañana y a las 2 de la tarde. Sí, así es. Sábado y domingo, y no hay otras funciones. No hay otras. Y la sala tiene una capacidad para 80, aproximadamente 80 personas y están siempre agotadas desde hace 3 años, con lo cual cuesta mucho. ¿Por qué esos horarios? Y si tiene que ver con la obra, el horario y la luz que entra por el ventanal en ese momento. Son muchas cosas. Algo ligado al azar, ¿no?, que tiene que ver con esto que decía, se dio que podíamos encontrarnos todos a ensayarlo a la mañana y después descubrir, ya no tomar algo de ese azar y ponerlo a funcionar a favor de la pieza, que es descubrir que esa puesta de luces espontánea que se generaba por ensayar a la mañana era el mejor marco para dar luz a esta familia. Con el diseñador de luces de espectáculo probamos, porque las 2 primeras funciones se hicieron en horario de noche, en horarios convencionales, ¿no? Y nos damos cuenta que tuvimos 2 madrugadas enteras viendo cuál era la puesta de luz que más convenía a este espectáculo y rendirnos ante la evidencia de que era con la luz del día cuando esta obra se podía contar, era su punto exacto de cocción, ¿no?
esa luz que invade la sala por esa gran ventana de la que hablábamos antes y las ventanas laterales. Y que era hacerla así también en cierto nivel de desnudez frente al público, porque entonces el público está recibiendo el mismo nivel de luz que el actor. Y esta situación de poder mirarse con el público, que no esté en la oscuridad de la sala, arma una suerte de sistema de composición donde creo que el público, al no quedar refugiado en esa oscuridad y por cierto recurso de la apuesta que tiene que ver con la mirada directa al espectador, el espectador termina de componer el espectáculo con uno. Se arma trama, ¿no? Uno está pensando en hacer trama siempre entre el sistema de actores, ¿no? Yo creo que acá se arma trama en una situación que incluye también al espectador. Creo que es así. Guillermo, hay detalles en la apuesta de Mi hijo solo camina un poco más lento que son realmente, no que sorprendan, sino que conmueven mucho. Hay un momento en que todos los actores, que son 11 actores, todos juntos suspiran. Todos hacen ¡ah! Eso me imagino que no está marcado en el texto, sino que es un detalle de puesta en escena. Sí. Hay cantidad de procedimientos que tienen que ver con lo que empieza a aparecer en los ensayos y se desprende del texto. Yo creo que el texto es sumamente generoso en este caso, pero hay cantidad de cosas que tienen que ver también con la generosidad de los actores para permitirse esos momentos muy poéticos, ¿no? Y cómo un director piensa que entre ese suspiro, es decir, que como que todos los personajes... No lo piensa, lo ve. Lo ve. Lo ve y lo guarda, ¿no? Y dice, esto no puede no verlo el espectador. Luego, aparece en un ensayo, se da que una escena tiene determinada carga de tensión o pasa algo, como fue que ese día a lo mejor suspiraban 2 o 3 frente a lo que se acumulaba en términos de tensión. Creo que 2 o 3 actores tuvieron la necesidad de inspirar y exhalar y eso produjo, ¿no?, una sonoridad, produjo un gesto, produjo sobre todo un nivel de acontecimiento, algo pasó ahí, a eso me refiero, ¿no? Que uno dice, ahora esto tengo que ver cómo encuentro la raíz vital para que siga sucediendo sin que se transforme en un gesto vacío, sino que siga estando habitado función a función. Y lo que entonces había sido a lo mejor algo de 2 o 3 actores, luego se convierte en una instancia coral. Al punto tal que cuando todos los actores juntos suspiran, sí, el público también suspira. Sí, es como que todos se descargan de una tensión, claro, que se va acumulando, ¿no? Sí. Y la descarga no llega a ser absoluta, se descargan lo suficiente como para poder seguir, ¿no? Entonces no termina de ser una descarga, es algo que aliviana, como en la vida, ¿no? Situaciones que necesitas en las que algo se aliviane para poder seguir. Son como descansos. Y hay también frases, que eso supongo yo que sí que están en el texto, frases dichas, por ejemplo, la abuela, que es una actriz ya mayor, que repite 2 o 3 veces durante la obra frases que son esas frases impactantes, ¿no? Dichas por ella, que dice, qué lindo sería volver a enamorarse. Sí, ojalá nos enamoráramos. Ojalá nos enamoráramos, ¿no? Sí. Que está hablando de todo un pasado de desamor, justamente, sí, o de un viejo amor que no pudo recuperar. O de algo deseable para un futuro de los que hoy integran esa familia. Claro. ¿No? ¿Por qué razón los espectadores tienen tanta resonancia de esta obra? Más allá de que a cada uno le llega por distintos motivos, pero hay por momentos que uno ve, en esa obra ve una sociedad, ve una ciudad, ve un país funcionando. Es decir, como todos somos incapaces y nos cuesta reconocernos como tal, vemos la incapacidad de los demás, pero no vemos la propia. ¿Es posible que eso tenga que ver con la resonancia de esa obra? Yo creo que más que la consecuencia, ¿no?
que ya implicaría, me parece, la posterior y el momento en el que la gente a lo mejor se va caminando. Hay gente que me confiesa cosas hermosas de haber necesitado caminar muchas cuadras en silencio y cantidad de otras situaciones muy lindas a lo que le pasa a la gente cuando sigue después andando, ¿no?, en su día. Y a lo mejor no se van pensando eso exactamente, pero sí aparece la posibilidad de reconciliarse de alguna manera con ese no poder. No tanto me parece la situación de no reconocer lo que no puedo yo, sino asistir, de alguna manera, ser parte de un momento en el que un grupo familiar es desafiado a comprender algo, ¿no? Y entonces poder entender el lugar del otro en eso y entonces asumirlo también como propio. Más que la distancia de decir es el otro el que no puede, es asistir al momento en el que eso deja de ser una cuestión individual y pasa a tener un trámite colectivo en el que un grupo, en este caso familiar, pero seguramente habrá proyecciones hacia lo social, ¿no? Claro. ¿Cómo es en tu trabajo de director la relación con la realidad? Porque vos no hablas de ficción y de realidad, sino de realidades paralelas. Sí. ¿Cómo se roza lo que está pasando en la calle cuando pones una obra de este tipo, además, que tiene tantas connotaciones? Sí, a mí lo que me parece es que lo que está pasando en la calle no hay que evitar que entre. Yo a veces creo que uno se encierra a trabajar y tenemos que empezar a pensar, encerrarme a trabajar, me abrí a trabajar. Me gusta mucho pensar que el actor está completamente atravesado por lo que pasa en la calle, que lee los diarios, que vive su propia vida y eso lo atraviesa, y que después es simplemente dejar que emerja, ¿no? Es simplemente no hacer ningún trabajo por salir a buscar que eso ahora pase en escena y convertir la escena en un púlpito donde tengo que adoctrinar a nadie a partir de lo que nosotros vamos infiriendo que la pieza puede tener de rebotes en lo social, sino dejar que esas emergencias de lo que al actor lo atraviesa todo el día tengan lugar ahí, compongan desde otra zona. Entonces, ahí es donde hablo de realidad paralela, porque no se configura una ficción en términos del vamos a mentir, vamos a construir una mentira que supone una situación de engaño, a eso me refiero, ¿no? A ese costado de la mentira, porque hay muchas concepciones del arte como mentira que también tienen su justificación, pero me quedo en el lugar de decir, no hay una situación de engaño, ¿no?, de un adrede en el que voy a engañar a otro para que se crea esto. Hay la posibilidad de empezar a vincularnos y que esto haga sentido en la medida en que yo verdaderamente paso a ser tu hijo o paso a ser tu hermano en esta zona, y que no tiene nada que ver con la psicosis, sino tiene que ver con un orden poético de lo real, llamaría. Entonces, siempre digo esto para que se termine de entender. Si yo no puedo decir que los sueños son una mentira, sino que son una forma de organización de lo real otra, si no puedo decir que los rituales de pueblos originarios o actualmente algunos rituales siguen configurando una realidad otra, una forma de organizar la realidad en otro sitio, ¿no?, que es en el que tienen lugar sueños, rituales. El teatro también para mí estaría tomado por esa posibilidad, porque donde aparece esa situación de querer mentir, poder apelar al oficio para desde ese oficio controlar la mirada del otro, me parece que sea una operación que hasta podríamos pensarla éticamente, no desde una ética prescriptiva que nos venga a decir qué es lo que se debe hacer en el teatro, sino desde una pregunta ética que nos hagamos en términos de posicionamiento. ¿Cómo me posiciono? Me posiciono del lado del engaño, y del lado del engaño ya usa la actuación cantidad de personajes públicos, incluso para fines que nos alejan, ¿no? Yo me voy a reunir con vos un domingo a la mañana para ensayar algo, nos vamos a reunir para engañar a la gente, cuando en principio no hay un mango, cuando las condiciones de producción no existen, lo que guía es la situación de deseo. Nos vamos a reunir para apelar al oficio, para controlar la mirada del otro. Digo, ahí se vacía de sentido la cosa.
¿Y cómo un director, cuando trabaja con un elenco tan amplio, 11 actores, más el resto, ¿no? ¿Cómo controla los egos? Sí. ¿Cómo se trabaja con los egos de cada uno, las necesidades, los deseos? Claro, me parece que la primera tarea es poder deponer los egos, ¿no? Un trabajo de como... creo que el ego se fortalece, ¿no? Cuando alguna situación lo desestabiliza. Y ahí hay algo casi paradojal, porque la actuación necesita un estar muy fuerte en la percepción de desequilibrio, ¿no? en la percepción de algo que te abisma, lo necesita casi como su combustible, ¿no? La actuación. Entonces, es un trabajo casi quirúrgico lograr que el actor se desestabilice en términos de actuación para apelar a sus zonas menos estereotipadas, a sus lugares más creativos, al tiempo que esa desestabilización no le pida al ego venir a defenderse, a querer mostrar su habilidad actoral, cosa que a mí me entusiasma nada. Hay algo que está pasando cada vez más y creo que mi hijo trabaja muy fuertemente sobre esta hipótesis, que es llegar con el actor a concebir una instancia en la que él sienta que su tarea es dejar ver más que mostrar. Entonces ahí el espectador puede entrar en eso que se ahueca cuando el actor no se pone convexo, sino que se pone cóncavo y te recibe, te aloja, ¿no? Hay cierta hospitalidad actoral que sucede en la medida en que se deja ver y no muestra. Porque en ese histrionismo que el actor muestra, te pasiviza también como público. Entonces, hay casi un propósito previo a lo que estoy contando. Tal vez hay obras, obviamente, que lo facilitan más que otras, pero es llegar a que el actor pueda navegar en este estado, ¿no? En este estado de vulnerabilidad, de fragilidad, donde vos como público no digas, eso que hace él no lo voy a poder hacer nunca, sino que estés haciendo en este momento con él eso que él está haciendo. Que con el solo hecho de mirarte, vos ya estés actuando de alguna manera sin haber elegido esta mañana, esta noche, cuando sea que la obra sucede, actuar. Guillermo, a propósito de la relación con lo real, de la obra con lo real, con lo que está sucediendo, tuvieron una experiencia que fue, los invitaron a Venezuela, en medio de un gran conflicto social como el que vive Venezuela. O sea, sí, que cuando nos invitaron a Brasil también era justamente... Estuvieron en Brasil también en momentos de gran conflicto. De gran conflicto, sí. ¿Y qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con el público? Porque en Venezuela tuvieron 600 espectadores, ¿no? Por función. Por función. El Festival de Venezuela era organizado era un festival oficial, digamos, que se realiza todos los años. Ahí lo que comprobás es que hasta en las crisis más fuertes hay algo que las políticas culturales no pueden dejar de hacer. Entonces, que ante una situación crítica, los festivales de teatro, el hacer teatro, la actividad cultural no cese, me parece que es brindarle a un país hasta las herramientas para poder soportar, entender, vivir, respirar en su crisis. Apareció una circunstancia similar a esta que estamos viviendo ahora, una nota en un canal de Venezuela, y decía algo así. Yo siento que si hacemos una metáfora simplona, un país es una suerte de cuerpo, lo cultural es uno de sus órganos vitales, ¿no? Y cuando pareciese que en esos momentos se pudiese prescindir, pues bien, no se puede prescindir porque sin una mano hay algo que te deja de pasar, sin el estómago, algo de la misma índole, ¿no? Digo, me parece que ante una situación de crisis no pueden afectarse los órganos vitales de un país cuerpo. ¿Y qué efecto tenía Mi hijo solo camina más lento
en Venezuela? ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decía el público? ¿Qué relaciones hacían? Nosotros trabajamos cuando vamos a los festivales en una situación lamentablemente muy alienada. ¿Qué quiere decir eso? Bajás del aeropuerto, vas al hotel, montás, ¿no? Montás el espectáculo, quiere decir, montás luces, espacio, qué sé yo, haces las funciones, volvés al hotel, cansado, dormís, vas, haces funciones de nuevo. Entonces nos falta siempre ese contacto que me gustaría tener, empezar a caminar por Pero las se calles. notaba que había agitación social, sí. De alguna manera es imposible. Estaban en Caracas. Es imposible, claro, quedarse por fuera de ese estado de tensión social, porque algunas de las cosas que pasaban era que nosotros necesitábamos cierta protección porque podríamos ser un blanco de desestabilización para la oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitábamos cierta protección de los organizadores del festival, porque imagínate que a alguien se le ocurra que le pase algo a una delegación extranjera. Pasamos a ser una prensa pésima, ¿no? Para el festival, para el partido que gobierna. Entonces hasta teníamos un cuidado, que ese cuidado nos ponía en contacto directo con la crisis, ¿no? Bueno, tratábamos igual incluso dentro del hotel de poder charlar con la gente que nos atendía, pero eran contactos muy pequeños para lo que sería la situación, no sé si ideal, pero que algo más simple, que nosotros disfrutaríamos mucho, sería el de poder tener un intercambio más pleno con ese público o con otros hacedores. No pudimos ver ninguna otra obra, había obras de Chile, de mismo Venezuela, Colombia, y el sistema de trabajo en general, de todos los festivales, ¿no? De este en particular, te deja muy puesto a hacer lo tuyo e irte, ¿no? En Buenos Aires tenemos las salas públicas, del teatro comercial, las salas alternativas o del teatro independiente, casi 200 espectáculos por fin de semana. ¿Por qué el teatro? También creo que siguen siendo estas cuestiones que son muy difíciles de contestar. Hay una respuesta tal vez más intelectual, si se quiere, pero es relativa, no tengo ningún estudio. Yo entiendo que tenemos una tradición ligada al teatro que viene con los inmigrantes también, ¿no? que viene con esta cuestión de ser hijo de los barcos, porque también hay que admitir que si bien hay muy buen teatro en toda la Argentina, hay un polo muy fuerte de actividad porteño en Buenos Aires, rioplatense, y yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de lo que instala, ¿no? las corrientes migratorias en su momento con cierta tradición. El tema es por qué después se sostiene en el tiempo, por qué nos convertimos en un país que cultiva lo teatral en espacios que en otros países no se cultivaría solo por no tener las condiciones mínimas, porque nosotros hacemos teatro ahí, como decía alguien en algún momento, no me acuerdo a quién se lo escuché decir, esto no es mío, ahí como del mismo modo que nace un yuyo entre dos baldosas, nace teatro acá en Buenos Aires. Bueno, pero para quien lo hacemos estar en semejante usina de producción teatral, de discusión de lo teatral. ¿Y por qué eso que provoca una obra como esta, que va a la gente a mediodía de un sábado, de un domingo o después de la sobremesa, a ver una obra como esta tan fuerte, tan conmovedora, en una sala barrial, en un galpón de... Entiendo que también, más allá de la obra en sí misma, a la que siempre trato de correr, y también esta es una oportunidad para volver a hacerlo, del hecho de ser un fenómeno, porque me parece que reducirla a un fenómeno le quita todo el trabajo que hay atrás, ¿no? La cantidad de años de cada uno de los que los hacemos. Un fenómeno a veces es una pegada, y esto no es una pegada, parece que es una cantidad de tiempo que queda, de trabajo, de gente investigando, que se condensa en esta producción. Pero después la aceptación, porque esto podría caracterizar a otras producciones, después pasa, ¿qué sucede con la aceptación? Bueno, se reconoce esa labor, es verdad, pero hay algo que también supongo, todos son suposiciones porque no tenemos estudios científicos en relación a esto. Y mejor que no los haya. Mejor, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de alternativas, ¿no? Cuando vos tenés un menú, una dieta cotidiana que no tiene variantes, cuando aparece algo de lo alternativo, también pronunciando en términos de otro horario, otro lenguaje, porque lo interesante de esta pieza es que no tiene un lenguaje complaciente, ¿no? No es, hagamos una familia funcional, con el que la gente se sienta identificado, y poner esto en términos de lenguaje escénico, reproduciendo de humor, por ejemplo, realista, que no estaría mal, pero bueno,
no es el caso. Creo que le pide una actividad, al no ser un lenguaje complaciente al espectador, que el espectador la acepte masivamente. Para nosotros es un punto de orgullo, no ceder en lo que es, cómo creemos y cómo podemos, ¿no? Y cómo nos gusta hacer teatro, y a su vez que esto tenga la respuesta, la aceptación que tiene. Y ser muy genuinos con lo que uno necesita sin especular, porque empezó a haber muchas preguntas acerca de, la mañana fue inaugurar una franja donde no hay competencia. No, nació de una escucha profunda de lo que el material pedía, no de una especulación de mercado. Entonces me parece que la invitación a escuchar lo que un material pide, en este momento me pasa lo mismo con una pieza de Santiago Loza, El mar de noche, en la que trabaja Luis Machín, donde se pedía algo nocturno para ese material. Entonces las 23 horas es el mejor horario para hacerla. Tal vez esto no lo puedo hacer cuando no trabajo en un espacio alternativo. Yo estoy muy contento ahora con el proceso en el que estamos haciendo un Chekhov, un Platóno para la Casa Cubierta del San Martín, pero ahí tengo horarios, no puedo decir, a ver a qué hora va Chekhov, a las 3 de la tarde, no, porque hay que responder a una estructura de organización del teatro con la que ser compatible, ¿no? Claro. Y por último, al finalizar, Mi hijo solo camina más lento, en el final los actores se van ordenando, digamos, contra la pared, van girando lentamente y miran al público y se quedan en silencio. Eso también es una indicación de puesta. ¿Por qué y qué sentido tiene? El sentido es no buscar el aplauso. Es decir, venimos trabajando con vos hasta acá, ahora vos hacés lo que quieras, ¿no? Eso es todo. Bueno, del mismo modo, nosotros, nuestro sentido al mirarte es, aprendimos mucho con vos hasta acá, ahora haz lo que quieras. Gracias por tu trabajo, Guillermo. Gracias a vos.